En medio del desierto del municipio de Mina, a unos 80 kilómetros de Monterrey, existe un valle cubierto por más de 15.000 figuras grabadas directamente sobre la roca caliza. Hay soles, estrellas y líneas que se repiten a lo largo de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lleva más de 3 décadas investigando el sitio y, aún así, todavía no existe una respuesta definitiva sobre lo que significan esos símbolos. Nuevo León suele asociarse con una imagen completamente distinta: industria, acero, fábricas, carne asada y enormes montañas que parecen hechas para una postal. Sin embargo, detrás de todo eso se esconden cuevas a las que ya no se permite entrar, lagunas cuya profundidad sigue siendo difícil de determinar, un pueblo ligado a la devoción de un santo que la iglesia no reconoce y hasta los restos petrificados de un mar que existió hace 90 millones de años. Estos son 10 lugares de Nuevo León tan misteriosos que todavía no han podido explicarse por completo. Antes de empezar, suscríbete a Compadre Mexicano para que no te pierdas ningún video de este gran país. Empezamos. Número 10. Cueva de la Boca, Santiago. A unos 36 kilómetros del centro de Monterrey, detrás de la cortina de la presa de la Boca, se abre una enorme cavidad en una pared de roca caliza. Se trata de una sola cámara que supera los 270 metros de longitud, con una anchura que varía aproximadamente entre 13 y 30 metros, ubicada a unos 550 metros sobre el nivel del mar. Durante un tiempo funcionó como mina. De su interior se extraía guano, el excremento acumulado durante años por los murciélagos y que durante décadas tuvo valor comercial como fertilizante. La cueva fue cortada, modificada y explotada hasta que finalmente terminó clausurada. Pero lo que quedó dentro resultó todavía más valioso. La Cueva de la Boca alberga una de las colonias de maternidad de murciélagos más importantes de México. Se calcula que puede concentrar alrededor de 5 millones de ejemplares pertenecientes a más de 6 especies. Entre ellas domina el murciélago guanero de cola libre. Las cifras obtenidas por los investigadores ayudan a dimensionar su importancia. Aproximadamente 2,5 millones de estos animales pueden devorar unas 25 toneladas de insectos en una sola noche. Cerca del 70% de su alimentación corresponde al gusano elotero, considerado una de las principales plagas del maíz de la región. En otras palabras, millones de murciélagos realizan todas las noches un enorme servicio gratuito para la agricultura del noreste mexicano. Su importancia ecológica llevó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a convertir este sitio en la primera cueva de México declarada santuario. Sin embargo, muchos de quienes llegan al mirador durante el atardecer no lo hacen únicamente por los murciélagos. También vienen por la historia de Agapito Treviño. Este ladrón del siglo XIX se hizo famoso por aterrorizar a las familias adineradas de Monterrey y, según las historias populares, repartir una parte de lo robado entre los pobres. Solo una parte. Porque la leyenda asegura que el resto de su fortuna terminó escondida dentro de esta misma cueva, que supuestamente utilizaba como escondite para escapar de las autoridades. La cavidad contiene pozos interiores y recorrerla puede ser peligroso. Actualmente se encuentra protegida y el acceso está restringido. Así que, si el tesoro de Agapito Treviño realmente existió, podría continuar exactamente en el mismo sitio donde lo habría dejado. Y pon mucha atención al siguiente lugar, porque ayuda a entender perfectamente por qué existe esta lista. Número 9. Presa de la Boca, Santiago. La presa Rodrigo Gómez quedó terminada en 1960 y durante más de medio siglo se convirtió en uno de los paisajes más reconocibles para los habitantes de Monterrey. Catamaranes, restaurantes, embarcaderos y fotografías familiares de domingo con la Sierra Madre al fondo formaron parte de la imagen habitual del lugar. Hasta que llegó 2022. En enero de aquel año, el nivel comenzó a disminuir de manera alarmante, llegando a retroceder entre 7 y 8 metros diarios. Para febrero, la presa se encontraba aproximadamente al 22% de su capacidad, el nivel más bajo registrado desde su construcción. En marzo, cuando cayó hasta cerca del 13%, el gobierno anunció que dejaría de extraer agua porque continuar haciéndolo significaba poner en peligro a la fauna. Conforme desapareció el agua, comenzó a aparecer algo que llevaba décadas oculto. David de la Peña, alcalde de Santiago, recorrió lo que anteriormente había sido el vaso de la presa y explicó que estaban apareciendo vestigios de antiguas construcciones en diferentes puntos. Había escalones, muros y restos de lo que posiblemente había sido una zona de labores y un balneario con pozas y albercas. Todo aquello habría quedado sumergido cuando la presa comenzó a funcionar en 1960.
62 años después, la sequía lo había sacado nuevamente a la superficie. Lo extraño es que nadie estaba buscando esas estructuras y tampoco existía certeza sobre todo lo que permanecía debajo. Entre el lodo apareció además un automóvil BMW plateado que habría sido arrastrado años atrás durante un huracán. Un hombre que navegaba en kayak consiguió distinguirlo cuando el nivel descendió lo suficiente. También apareció un pez perteneciente a una especie originaria de la cuenca del Amazonas que, en condiciones normales, no tendría por qué encontrarse en Nuevo León. Se trata además de una especie capaz de alimentarse de huevos y crías de peces nativos. Finalmente, en junio de 2024, la tormenta tropical Alberto devolvió el agua. La presa alcanzó aproximadamente el 105% de su capacidad y aquellas estructuras volvieron a desaparecer. No hubo tiempo para excavarlas ni para realizar una documentación profunda de todo el conjunto. Las ruinas continúan bajo el agua, esperando a que otra sequía vuelva a dejar al descubierto lo que quedó enterrado cuando se construyó la presa. Número 8. Laguna de Labradores, Galeana. En el sur de Nuevo León, rodeado por un paisaje semidesértico, aparece un enorme espejo de agua que parece estar completamente fuera de lugar. La Laguna de Labradores no nació de un río. Su formación está relacionada con fallas en el subsuelo y con la disolución vertical de la roca caliza. Dicho de otra manera, el terreno comenzó a abrirse desde abajo. Y aquí aparece uno de sus mayores misterios. Su profundidad se calcula entre los 200 y los 300 metros. La palabra importante es calcula, porque se trata de una estimación. Mientras tanto, la gente acude tranquilamente a sus orillas para pescar carpa, trucha arcoíris, bagre y mojarra, ya sea desde tierra o a bordo de una lancha, muchas veces sin pensar que debajo podría existir una profundidad comparable con un edificio de aproximadamente 70 pisos. El agua tampoco depende únicamente de las lluvias. Diferentes estudios apuntan hacia corrientes subterráneas procedentes del Cerro del Potosí, la montaña más alta del noreste de México, cuya elevación supera los 3.700 metros. Esa agua recorrería el subsuelo hasta terminar alimentando la laguna. Los estudios hidrogeológicos encontraron además un detalle inquietante: la roca continúa disolviéndose. Eso quiere decir que el proceso de colapso que originó este paisaje no necesariamente terminó. Continúa avanzando lentamente bajo el agua incluso en la actualidad. Y a menos de 2 kilómetros de la orilla existe otra abertura relacionada con este mismo sistema geológico. Un enorme agujero que permanece prácticamente invisible hasta que estás demasiado cerca. Número 7. Pozo del Gavilán, Galeana. En el ejido Laguna puedes caminar entre terreno plano, matorrales y gobernadoras sin encontrar aparentemente nada fuera de lo común. Avanzas unos metros más y el paisaje sigue igual. Hasta que, prácticamente sin aviso, el suelo desaparece frente a ti. El Pozo del Gavilán tiene aproximadamente 67 metros de diámetro y una caída cercana a los 82 metros. En el fondo se encuentra un estanque de agua turquesa que supera los 30 metros de profundidad y permanece helada durante todo el año debido a que recibe muy poca luz solar y casi ninguna corriente de aire. Llegar hasta abajo requiere descender utilizando rapel. Los primeros 20 metros se realizan cerca de la pared. Después vienen aproximadamente 62 metros completamente suspendidos en caída libre. Y eso es precisamente lo que vuelve tan impresionante al lugar: desde lejos no existe prácticamente ninguna señal de lo que viene. No sobresale sobre el horizonte. El enorme hueco solamente se vuelve evidente cuando uno se encuentra prácticamente encima. Un grupo de la Association for Mexican Cave Studies realizó uno de sus primeros reportes formales apenas en 1966. La explicación geológica apunta a un proceso de karstificación. Durante miles de años, el agua subterránea habría ido disolviendo lentamente la roca caliza hasta debilitar el techo de una antigua caverna. Finalmente, la estructura colapsó y dejó este enorme agujero completamente abierto hacia el cielo. Los estudios lo clasifican como una dolina de colapso en la que todavía existe disolución activa y estaría relacionada bajo tierra con el mismo sistema de la Laguna de Labradores. Esa es la explicación científica propuesta, aunque el origen y funcionamiento completo del sistema todavía no se han determinado por completo. Entre los habitantes de la región circulan interpretaciones muy diferentes. Algunos aseguran que en el sitio existe una especie de centro de gravedad y relacionan eso con supuestos objetos voladores que han sido vistos sobre el pozo. Otros hablan de peces con 4 ojos viviendo dentro del estanque o describen el lugar como un punto cargado de energía. Lo que sí existe en el fondo es fauna con características poco comunes dentro de la región.
Las condiciones del interior, con muy poca luz y prácticamente sin viento, crean un ambiente difícil de encontrar en otros lugares cercanos. Número 6. Las grutas de García, Villa de García. Y si el Pozo del Gavilán ya parecía complicado de explicar, lo que viene ahora nos obliga a retroceder entre 50 y 60 millones de años. En el Cerro del Fraile, aproximadamente 750 metros por encima de la carretera y a 1080 metros sobre el nivel del mar, existe una enorme entrada abierta en la roca. Lo extraño comienza cuando cruzas hacia el interior, en sus paredes aparecen conchas, caracoles y fósiles de organismos marinos. Todo eso está incrustado en una montaña, a cientos de metros de altura y en pleno paisaje desértico de Nuevo León. La explicación está en el pasado geológico de la región. Todo este territorio alguna vez permaneció debajo del mar. Los sedimentos del fondo se fueron compactando hasta convertirse en roca y, millones de años después, los movimientos tectónicos elevaron el terreno. Así, lo que originalmente había sido fondo oceánico terminó formando parte de una sierra. Se calcula que estas cavernas tienen entre 50 y 60 millones de años. A pesar de su enorme antigüedad, permanecieron desconocidas hasta 1843, cuando el sacerdote Juan Antonio Sobrevilla recorría el cerro durante una excursión y se encontró con ellas por casualidad. Tiempo después, Ignacio Marmolejo realizó la primera exploración espeleológica formal del lugar. Para 1897 comenzaron las primeras excursiones turísticas. En aquellos años, los visitantes tenían que subir hasta lo alto del Fraile montados en mulas o caballos. Sin embargo, las grutas no quedaron abiertas al público general sino hasta 1948, más de un siglo después de su descubrimiento. El sistema conocido tiene aproximadamente 300 metros de longitud, alcanza una profundidad máxima de 105 metros y cuenta con más de 30 salones. Muchos recibieron nombres que reflejan perfectamente lo que aquellas formaciones provocaron en quienes comenzaron a recorrerlas: el ataúd, la mano del muerto, la gloria, el infierno y el salón de la luz. En este último, un rayo de sol atraviesa una abertura del techo y cae directamente hacia el interior de la caverna, produciendo un efecto que parece colocado ahí de manera intencional. Las formaciones minerales avanzan a un ritmo extremadamente lento, aproximadamente 1 pulgada cúbica cada 100 años. Por eso, tocarlas puede detener el proceso que necesitó siglos para crearlas. Pero queda una pregunta difícil de ignorar. Juan Antonio Sobrevilla encontró las grutas en 1843, aunque las cavernas habían permanecido ahí durante millones de años. Y pese a toda la historia humana anterior de la región, no existe un registro conocido que explique quién pudo haberlas visitado antes o por qué nadie dejó constancia de ellas. Antes de continuar con el siguiente lugar, recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún otro video como este. Número 5. Cueva Ahumada, García. En la Sierra Nacatá, a los pies del Cerro La Mota Grande y cerca de la comunidad de Rinconada, existe un abrigo rocoso cubierto de pinturas rupestres y petrograbados. En sus paredes aparecen colores rojos, amarillos, blancos y negros, además de figuras geométricas y representaciones de animales y plantas que alguien observó en esta región hace miles de años. Las pruebas de radiocarbono sitúan la ocupación del lugar alrededor de 6.000 años antes del presente, dentro del período arcaico temprano de América. La primera excavación conocida fue realizada por Harold Jansen en 1965. Un año después, el 26 de abril de 1966, Antonieta Espejo de Lina llevó a cabo la primera inspección detallada. Sin embargo, una parte importante de los resultados obtenidos durante aquellas investigaciones nunca llegó a publicarse debido a la falta de recursos. Y existe un detalle que ayuda a entender el principal problema de Cueva Ahumada. El sitio se encuentra prácticamente junto a la carretera que comunica Los Fierros con Rinconada, muy cerca del río Pesquería y de las vías del tren. Es uno de los pocos conjuntos de arte rupestre del noreste mexicano a los que se puede llegar prácticamente en automóvil. Lo que podría parecer una ventaja terminó convirtiéndose en su mayor amenaza. Su facilidad de acceso hizo de Cueva Ahumada uno de los sitios más dañados del estado. Desde 2015, el arqueólogo Moisés Valadez Moreno y el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre realizan campañas anuales para intentar recuperar las paredes. Y la cantidad de daño acumulado resulta impresionante. Se han retirado más de 2.000 grafitis hechos con crayones, plumas, marcadores, pintura de esmalte e incluso barniz para uñas. Prácticamente utilizaron cualquier cosa disponible para rayar las paredes. Se instaló una malla ciclónica para proteger el sitio, pero tampoco solucionó completamente el problema.
Actualmente Cueva Humada no permanece abierta libremente al público porque el INAH reconoce que todavía no existen las condiciones necesarias para garantizar una vigilancia adecuada. Es un patrimonio de aproximadamente 6 milenios que logró resistir al desierto, al viento y a los cambios del clima durante miles de años, pero que estuvo cerca de desaparecer por algo tan simple como un marcador. Y aún con semejante antigüedad, todavía estamos lejos del sitio más viejo de esta lista. Número 4. Vallecillo. A poco más de 100 kilómetros al norte de Monterrey existe un pequeño municipio donde una de las principales actividades ha sido la extracción de lajas de piedra caliza. Durante años aquello significó trabajo pesado entre canteras, polvo y sol, sin nada aparentemente extraordinario. Hasta que, a principios de la década de 1990, algunos trabajadores comenzaron a romper las piedras y encontraron peces. No simples marcas de animales, sino ejemplares completos. Algunos conservaban escamas, aletas, membranas y tendones. En ciertos casos todavía podía distinguirse incluso el contenido que llevaban en el estómago al momento de morir, más de 90 millones de años atrás. Los sedimentos de Vallecillo pertenecen a la formación Agua Nueva, correspondiente al Turoniano, y tienen una antigüedad estimada de entre 90 y 93 millones de años. Durante el Cretácico, el océano de Tetis se extendía alrededor del planeta y esta parte del actual Nuevo León se encontraba cubierta por un mar interior. Pero aquel mar presentaba una característica que terminó convirtiendo a Vallecillo en un sitio excepcional: prácticamente no había oxígeno en el fondo. Sin oxígeno tampoco podían sobrevivir organismos bentónicos que normalmente destruyen o alteran los restos de un animal muerto. No había caracoles, gusanos, erizos ni otros seres removiendo el sedimento o alimentándose de los cadáveres que llegaban hasta el lecho marino. El agua rondaba los 38 grados y tampoco existían huracanes capaces de revolver constantemente el fondo. Cuando un animal moría, su cuerpo descendía, permanecía prácticamente inmóvil y poco a poco quedaba cubierto por algas y sedimentos. Así comenzó un proceso de fosilización capaz de conservar detalles extraordinarios. Desde 1997, especialistas mexicanos y alemanes investigan este yacimiento. Entre los descubrimientos se encuentran tiburones, plesiosaurios y reptiles marinos pertenecientes al grupo de los mosasáuridos. El Museo del Desierto presentó incluso una nueva especie descubierta aquí, Jaguarosaurus regiomontanus, un reptil marino de aproximadamente 5 metros de longitud cuya cabeza quedó preservada dentro de un bloque de caliza. Mauricio Fernández Garza reunió durante décadas una colección procedente de este yacimiento que posteriormente fue exhibida en el Museo del Noreste con 235 piezas. Él mismo llegó a señalar que Vallecillo contiene material suficiente para otros 50 o incluso 100 años de investigaciones. Es prácticamente un mar completo detenido en el tiempo debajo del desierto de Nuevo León. Y después de décadas estudiándolo, apenas comenzamos a conocer lo que guarda. Número 3. Chiquihuitillos, Mina. En medio del desierto, entre los límites de Mina, Villaldama y Bustamante, se levanta un conjunto de cerros lleno de abrigos rocosos. Sobre sus paredes permanece una de las concentraciones de pintura rupestre más importantes de México. Aquí no existe un solo color. Hay rojo, blanco, negro, naranja y amarillo formando enormes composiciones distribuidas sobre barrancas y riscos. Algunas pueden distinguirse desde bastante lejos, como si quienes las realizaron hubieran querido precisamente eso: que fueran vistas. El estilo arqueológico recibió el nombre de Chiquihuitillos por este sitio y su presencia se extiende alrededor de 60 kilómetros hacia el norte, atravesando zonas de Villaldama, Bustamante y Lampazos hasta alcanzar Candela, en Coahuila. Solvaque Turpin, Herbert Allen y Moisés Valadez participaron en los trabajos para definir sus características. Turpin encontró manifestaciones del mismo estilo en el norte de Coahuila y señaló semejanzas con las pinturas de la región del río Bravo, cerca de la desembocadura del Pecos, relacionadas con prácticas chamánicas en las que se utilizaba peyote. El estilo del Pecos ha podido fecharse con mayor precisión en aproximadamente 4000 años de antigüedad. William Brain Murray, antropólogo de la Universidad de Monterrey, ha señalado además que algunas pinturas de Chiquihuitillos contienen motivos astronómicos. El lugar habría servido para realizar ceremonias y observar los astros. Pero existe otra característica todavía más intrigante. En esos mismos cerros aparecen miles de rocas cubiertas con petrograbados que no siguen el mismo patrón de las pinturas. Cambia la técnica, cambia la lógica de las representaciones y probablemente también cambia su antigüedad.
Eso abre la posibilidad de que dos tradiciones distintas utilizaran el mismo espacio con cientos de años de diferencia, quizá considerando ambos grupos aquel lugar como un sitio especial o sagrado. Y entonces aparece la gran pregunta, ¿por qué precisamente ahí? En Chiquihuitillos no existe agua disponible y tampoco se han encontrado evidencias suficientes para pensar que funcionara como asentamiento permanente. Todo indica que la gente no vivía ahí. Más bien habría sido un lugar de paso o de visita al que diferentes grupos llegaban deliberadamente, internándose en el desierto para realizar estas pinturas sin que existiera una razón práctica evidente para hacerlo. La región estuvo habitada por grupos alazapas que hablaban coahuilteco. Esa lengua desapareció. Y con ella también desapareció cualquier posibilidad de preguntarle directamente a sus descendientes qué significaban todas esas figuras. Número 2. Espinazo, Mina. En 1921, Espinazo era apenas una pequeña estación ferroviaria sobre la línea que comunicaba Saltillo con Piedras Negras, perdida entre el paisaje desértico del noroeste del municipio de Mina y muy cerca de los límites con Coahuila. En 1900 tenía solamente 117 habitantes. Para 1921 eran 154. La población dependía principalmente del ferrocarril y de las haciendas ganaderas de los alrededores, especialmente de las propiedades del terrateniente alemán Teodoro von Bernich. Ese mismo año llegó para trabajar como peón un joven originario de Guanajuato llamado José Fidencio Constantino Cíntora. Tenía voz aguda, era lampiño y presentaba características físicas de un desarrollo incompleto. Estudios posteriores han planteado la posibilidad de que tuviera síndrome de Klinefelter. La gente comenzó a conocerlo simplemente como el niño. Fidencio empezó a tratar enfermos utilizando hierbas, lodo y oraciones. En una región donde consultar a un médico era prácticamente un privilegio y los hospitales podían quedar a horas de distancia, después de la gripe española y de los últimos años de la Revolución, su fama comenzó a crecer rápidamente. Von Bernich le tomó una fotografía y comenzó a promocionarlo en periódicos de Monterrey como taumaturgo. Lo que ocurrió después transformó completamente a Espinazo. Un poblado de alrededor de 150 personas comenzó a recibir trenes repletos de enfermos. El Archivo General del Estado conserva registros de concentraciones que llegaron a superar las 11.000 personas. Había camillas, sillas de ruedas y peregrinos que recorrían parte del camino de rodillas buscando ser atendidos. Entre 1927 y 1928 llegó incluso el presidente Plutarco Elías Calles, quien padecía un problema en la piel. Según la historia, terminó metiéndose en la famosa poza de lodo para recibir tratamiento. Era un presidente abiertamente anticlerical, en plena guerra cristera, viajando hasta el desierto para buscar la ayuda de un curandero. Los médicos de Monterrey comenzaron a denunciar a Fidencio por charlatanería y por las condiciones insalubres en las que trabajaba. En enero de 1929 se inició un proceso judicial en su contra. El niño Fidencio respondió mediante un amparo y consiguió ganar. Ese mismo año incluso evitó que se instalaran casillas electorales en Espinazo. Aproximadamente 300 enfermos que permanecían a su alrededor lo respaldaron y las autoridades no consiguieron imponerse. Fidencio murió el 19 de octubre de 1938, cuando tenía 40 años. Para entonces Espinazo ya había cambiado por completo. El censo de 1930 registró 1.184 habitantes. 10 años después, en 1940, solamente quedaban 374. Tras su muerte, sus seguidores se negaron a permitir que el cuerpo fuera trasladado. Finalmente fue enterrado dentro de la misma casa en la que había vivido. Actualmente Espinazo cuenta con menos de 300 habitantes permanentes. No tiene escuela y los estudiantes deben trasladarse hasta la cabecera municipal de Mina. A su alrededor domina la gobernadora y el paisaje desértico. Pero 2 veces al año todo cambia. Cada marzo y cada octubre llegan decenas de miles de peregrinos procedentes de México y Estados Unidos. Visitan el Pirulito, el árbol donde se dice que Fidencio realizaba curaciones, y le dan 3 vueltas. Pasan por el columpio y por el pequeño charco de lodo donde, según la tradición, habría sanado al presidente Calles. Después entran a la habitación donde todavía se conserva su cama original y donde permanece su tumba. Ahí también aparecen las llamadas cajitas. Hombres y mujeres que, según la creencia fidencista, prestan temporalmente su cuerpo para que el espíritu del niño Fidencio descienda y continúe realizando curaciones. Espinazo es un pequeño pueblo en mitad del desierto cuya identidad actual continúa girando alrededor de un hombre que murió hace casi 90 años, porque sus seguidores están convencidos de que, de alguna manera, nunca se fue.
Número 1. Boca de Potrerillos, Mina. En el kilómetro 49 de la carretera hacia Monclova comienza el camino. Después hay que continuar por Terracería. El sitio se encuentra aproximadamente a 14 kilómetros de la cabecera de Mina y a unos 80 kilómetros de Monterrey. Ahí, entre las serranías de la Zorra y el Antrisco, el terreno forma una abertura natural. A este tipo de paso entre montañas los antiguos habitantes de la región lo identificaban como una boca. Y dentro de esa zona existen aproximadamente 6 kilómetros cuadrados cubiertos de piedra grabada. Los primeros registros contabilizaron unas 3.000 rocas. Después la cifra aumentó a 4.000. Con las nuevas técnicas de documentación utilizadas a partir de 2005, el número superó los 15.000 motivos rupestres identificados, y el INAH reconoce que probablemente todavía existan más. Hay soles, estrellas, nubes, representaciones relacionadas con la lluvia y una enorme cantidad de diseños geométricos repetidos sobre las laderas. La roca caliza desarrolla una costra exterior que cambia con la exposición y la oxidación. Al retirar esa superficie mediante el grabado, los antiguos habitantes conseguían producir un fuerte contraste entre el exterior de la piedra y el diseño recién marcado. Los distintos grados de pátina que presentan las figuras también revelan algo fundamental: no fueron realizadas al mismo tiempo. Boca de Potrerillos fue grabada durante miles de años, en diferentes periodos y probablemente por distintas generaciones de personas. Además, una gran parte de los petroglifos se encuentra orientada hacia la salida del sol. El ENA y la Universidad de Texas comenzaron las investigaciones sistemáticas del lugar en 1991, y en 1995 el sitio fue abierto al público. Los fechamientos arqueológicos han encontrado evidencias de presencia humana desde hace aproximadamente 8.000 a 10.000 años, con un periodo especialmente importante alrededor de hace 5.000 años. Y las personas que llegaron hasta aquí no solamente grababan piedras. Los arqueólogos han localizado fogones, herramientas de molienda y diferentes utensilios. En este valle se preparaban alimentos, se dormía e incluso se enterraba a los muertos. Sus habitantes eran cazadores-recolectores capaces de sobrevivir durante milenios en uno de los ambientes más difíciles de México sin depender de la agricultura. En toda esta región se han identificado aproximadamente 300 sitios arqueológicos, pero Boca de Potrerillos es considerado uno de los conjuntos más importantes del noreste mexicano. La influencia de su estilo puede rastrearse desde el oriente de Coahuila y el norte de Nuevo León hasta zonas del poniente de Tamaulipas. Después de décadas estudiándolo, los investigadores han planteado diferentes interpretaciones. Es posible que aquí se realizaran ceremonias relacionadas con los solsticios y equinoccios. También se ha propuesto que algunas figuras estuvieran vinculadas con la fertilidad, las guerras, los muertos o las hazañas de antiguos jefes. Pero la palabra importante sigue siendo la misma: creen. Porque después de décadas de excavaciones, investigaciones y convenios internacionales, todavía falta resolver lo esencial. No sabemos con certeza qué significan esos grabados. Tampoco sabemos qué lengua hablaban las personas que los realizaron. Y ni siquiera conocemos el nombre que este lugar tenía antes de la llegada de los españoles. Su nombre prehispánico desapareció por completo. Actualmente lo llamamos Boca de Potrerillos porque las montañas forman una especie de boca y porque en los mapas modernos existe un rancho llamado Potrerillos. Son más de 15.000 mensajes tallados deliberadamente sobre la piedra, muchos mirando hacia el amanecer y acumulados durante miles de años. Permanecieron ahí esperando generación tras generación. Pero ya no queda una sola persona capaz de decirnos exactamente cómo leerlos. La verdadera pregunta no es cuántos misterios siguen escondidos en Nuevo León, sino cuántos conseguiremos entender antes de que un grafiti, una sequía o una nueva carretera termine destruyéndonos. Boca de Potrerillos logró sobrevivir durante aproximadamente 8.000 años.